querido espectador, lo que voy a contarles esta noche no es política, no es opinión, no es especulación, es evidencia. Evidencia que prueba algo que muchos sospechaban, pero que ahora tiene nombre, apellido y más de 3.000 páginas firmadas por la agencia antidrogas más poderosa del mundo. Venezuela fue convertida en la mayor base terrorista fuera de Oriente Medio, y los responsables tienen rostro. La DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, logró reunir un expediente que destruye cualquier narrativa que el régimen venezolano haya intentado construir durante años. Documentos oficiales que vinculan directamente a Nicolás Maduro con figuras del terrorismo internacional, financistas clandestinos y milicias armadas que operan en complicidad directa con Irán y Hezbollah. No es una filtración, no es una acusación sin fundamento. Es un expediente devastador que llega en el peor momento posible para la dictadura, justo antes de que Maduro comparezca ante un juez federal estadounidense. Venezuela fue utilizada como plataforma logística, financiera y documental para Hezbollah, la organización terrorista con mayor presencia fuera de su región de origen. Hablamos de lavado de dinero, tráfico de armas, narcotráfico y, agárrense bien, la emisión de 15.000 pasaportes venezolanos irregulares entregados a operativos terroristas para moverse libremente por el mundo. 15.000 pasaportes, 15.000 puertas abiertas al terror internacional con el escudo diplomático de un Estado soberano. Y los documentos van más allá. Se detallan transferencias de tecnología militar desde Irán hacia Caracas, suministro de uranio y apoyo directo al programa nuclear iraní. Ese mismo programa que hoy mantiene al mundo en vilo mientras la administración Trump negocia con Teherán. La evasión de sanciones internacionales también queda expuesta. Utilizaron países intermediarios para lavar cantidades obscenas de dinero y construyeron una red de corrupción tan sofisticada que abarcaba continentes enteros. Venezuela no era un aliado incómodo de Irán, Venezuela era su sucursal operativa en el hemisferio occidental. Pero hay una pregunta que todos debemos hacernos. ¿De verdad alguien cree que Maduro orquestó todo esto solo? El mismo hombre que no pudo mantener encendidas las luces de su propio país. La respuesta es obvia. Esto nunca fue solo Maduro. Hay nombres detrás de cada transacción, detrás de cada pasaporte, detrás de cada acuerdo con el terrorismo. Diosdado Cabello tiene conocimiento de esto hasta la médula. Delcy Rodríguez aparece implicada. El general Vladimir Padrino López, recién salido de su cargo, también forma parte de esta trama. Y el nuevo ministro de Defensa, según fuentes que manejamos, resulta incluso más comprometido que su antecesor. La historia de los narcosobrinos de Cilia Flores y las andanzas del propio Nicolás Maduro Guerra confirman que estamos ante una organización criminal donde todos tienen las manos manchadas. Este informe coloca a Washington en una posición muy particular. Mientras Donald Trump hace declaraciones sobre Delcy Rodríguez que muchos no comprenden, la DEA entrega simultáneamente este documento demoledor. Washington está jugando un juego de dos tableros, palmaditas con una mano, estocada mortal con la otra. Los 3.000 documentos de la DEA podrían ser el clavo final en ese ataúd. Y cuando llegue el momento de usarlos, no habrá defensa posible. Mientras la justicia estadounidense prepara su caso, en Venezuela el pueblo demostró ayer, 23 de marzo, que el miedo se terminó. Lo que ocurrió ese día quedará en la historia como el momento en que el régimen de Delcy Rodríguez se quitó la máscara definitivamente. Mientras ella pronunciaba discursos sobre reconciliación y cese de odios, sus colectivos y motorizados reprimían a trabajadores y jubilados que solo pedían un salario digno. Procesa esto un momento. Llevan más de 4 años sin que el salario mínimo aumente. Las pensiones rondan los 130 bolívares más un bono de aproximadamente $10. Con eso pretenden que una familia de 4 personas sobreviva cuando la canasta básica supera los $400. Eso no es un error de política económica, eso es crueldad deliberada ejercida desde el poder. Ayer los trabajadores salieron en Caracas y en múltiples ciudades. Todos los estados movilizados, más de 15 municipios con gente en las calles exigiendo una sola cosa: salario digno, ya. Pero el régimen les tenía preparada una respuesta muy diferente a la reconciliación que pregona. Barricadas en cada esquina, colectivos motorizados acelerando para silenciar las voces, Guardia Nacional desplegada como si se tratara de reprimir una invasión armada y no a abuelos pidiendo poder comer.
El magisterio estuvo presente con 17 puntos en su pliego de exigencias. Los jubilados, los mismos que entregaron más de 50 años de trabajo a Venezuela, reclamaron lo que legalmente les corresponde. La respuesta del gobierno fue enviar matones en motos a hacer tanto ruido que nadie pudiera escuchar sus demandas. El objetivo era llegar al Ministerio del Trabajo, donde la comisión tripartita se reunía con la Organización Internacional del Trabajo. No los dejaron llegar. Les cerraron el paso como si fueran delincuentes y no ciudadanos ejerciendo un derecho constitucional. ¿Qué pasaría en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, si durante 4 años no subiera el salario mínimo y las pensiones no alcanzaran ni para una semana de comida? Paralizarían sus naciones y tendrían todo el derecho. Pero en Venezuela, protestar pacíficamente te convierte en objetivo del aparato represor. Y el régimen que hace eso se atreve a hablar de reconciliación. Mientras esto ocurría en las calles, Diosdado Cabello organizó una contramarcha. Sacó a sus seguidores a protestar contra las sanciones estadounidenses, como si las sanciones fueran el problema y no la corrupción que él mismo encarna. El mismo que ha pisoteado los derechos de los trabajadores durante décadas se paró en una plaza a defenderlos. Culpó a la oposición en el exterior de generar el malestar interno, cuando ese malestar nace de estómagos vacíos. Las protestas no se organizaron desde Miami ni desde Madrid. Se organizaron desde el hambre que siente un jubilado cuando abre su nevera vacía. Y hablando de vergüenzas internacionales, hay un personaje en España compitiendo por el premio a la desfachatez. José Luis Rodríguez Zapatero salió a defender públicamente a Delcy y Jorge Rodríguez como amigos personales. Cuando le preguntaron si no le incomodaba ser amigo de quienes dirigen un régimen represor, respondió que sabe muy bien lo que hacen y lo que le han apoyado en liberar presos. ¿Qué presos liberó Zapatero? Los venezolanos que salieron de las cárceles lo hicieron por presión directa de Estados Unidos el 3 de enero. No fue su gestión, fue presión estadounidense pura y dura. El periodista Álvaro Nieto se lo dijo en la cara. Y Julio Borges, expresidente del Parlamento venezolano, hoy exiliado en España, fue aún más directo. Llamó a Zapatero asesino en serie de la democracia y afirmó estar en el exilio por él, no por Maduro. Pasemos al hijo del dictador, Nicolás Maduro. Guerra salió a marchar con un mensaje que revela más de lo que pretendía. Anunció que veremos a su padre comparecer ante el juez, pero agregó que lo veremos delgado, atlético, haciendo ejercicio. Lo que está haciendo es preparar psicológicamente a las bases chavistas para que no entren en crisis cuando vean a su líder demacrado. La realidad es simple. Maduro la está pasando muy mal y las condiciones de su encierro lo están deteriorando físicamente. Cuando le preguntaron qué esperar de la audiencia, el hijo no supo responder. Solo palabras vacías, sin argumentos. El silencio del que sabe que la partida está perdida. El senador Ted Cruz lanzó una predicción que merece atención. Declaró que podríamos ver nuevos gobiernos en Irán, Venezuela y Cuba en los próximos 6 meses. Lo dijo con la convicción de quien maneja información privilegiada, señalando que estos regímenes están más débiles que en toda su historia reciente. Si los 3 países terminan con gobiernos distintos, estaríamos ante el mayor reordenamiento geopolítico desde la caída del muro de Berlín. Debo hablar de algo que me duele como exmilitar y exoficial de inteligencia. Ayer ocurrió una tragedia en Colombia. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, transportando 125 pasajeros, principalmente militares. Hasta ahora, 83 rescatados con heridas, 14 en estado crítico, y los fallecidos siguen sumando. Compañeros de la Fuerza Aérea Colombiana me confirman lo que sospechamos. Falta mantenimiento. Los recursos del sector defensa han caído a niveles peligrosos. Este es parte del legado de Gustavo Petro. Mi solidaridad absoluta para cada familia afectada. De regreso a Venezuela, la crisis eléctrica es otro símbolo de este fracaso sistemático. Apagones severos en Caracas mientras el régimen culpa al sol. Pero la planta Argimiro Gabaldón lleva años operando muy por debajo de su capacidad. Planta Centro tiene infraestructura suficiente pero no produce por falta de inversión. El Sindicato de Trabajadores Eléctricos lleva años denunciando. No es culpa del clima, es la corrupción y la desinversión criminal las que destruyeron el sistema. La solución existe: recuperar los técnicos expulsados por razones políticas, escuchar a los jubilados que conocen cada turbina. Pero este régimen prefiere culpar al sol. Hay familias que siguen esperando justicia. Familiares de militares presos se acercaron a la embajada estadounidense en Caracas para denunciar torturas y racionamiento extremo. Una madre contó la historia del capitán Marcos Daniel Bello Corona, detenido hace 7 años en Ramo Verde, condenado a 30 años en un juicio sin testigos, sin pruebas, sin garantías.
30 años por defender lo que creía correcto, mientras los verdaderos criminales viven en palacios. Junto a él hay 7 compañeros en las mismas condiciones. A estas valientes madres les digo, hagan sus vigilias frente a la embajada estadounidense. Que Washington vea con sus propios ojos con quién está negociando. Porque esto no es solo sobre acuerdos petroleros, es sobre liberar a todos los presos políticos, sobre elecciones libres, sobre justicia para cada familia destruida. Los grises no sirven en este momento. O estamos con la verdad o estamos con la impunidad. Se han detectado más de 180 cuentas en YouTube, Instagram, TikTok y X manejadas por extranjeros, principalmente españoles, pagados para hablar bien de la dictadura. Canales disfrazados de medios informativos que son pura propaganda con dinero sucio. Es una guerra mediática y la verdad debe ganarle al crimen. Los primeros $300 millones del crudo venezolano ya entraron al país. Nadie puede decir que Estados Unidos roba el petróleo. El dinero llega. La pregunta es, ¿a qué bolsillos irá a parar? Porque debería subir salarios, reparar el sistema eléctrico, alimentar a los niños que se acuestan con hambre. Pero si depende de esta cúpula criminal, terminará en paraísos fiscales. Y aquí llegamos al cierre, pero no sin la reflexión que esta noche exige. 3.000 documentos de la DEA prueban que Venezuela fue convertida en la mayor base terrorista fuera de Oriente Medio. 15.000 pasaportes a operativos de Hezbollah. Uranio para Irán. Lavado de dinero a escala continental. Y todo esto mientras el pueblo venezolano comía de la basura. Maduro no hizo esto solo. Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino López y toda la cúpula tienen sus huellas en cada uno de esos documentos. Estados Unidos lo sabe, y cuando decidan actuar, no habrá armario de Narnia donde estos criminales puedan esconderse. El jueves veremos al dictador ante la justicia. Estará delgado, con cara de quien no duerme tranquilo. Y mientras él enfrenta las consecuencias de sus actos, afuera seguirán las madres esperando a sus hijos. Los jubilados seguirán exigiendo poder comer. El pueblo seguirá de pie por la libertad que le robaron, pero seguirá también la esperanza, la misma que los llevó a las calles ayer, la misma que los mantiene en pie después de tantos años, la que dice con certeza que esto tiene que cambiar y que ese cambio está más cerca que nunca. Gracias por acompañarme esta noche, gracias por compartir este contenido, gracias por ser parte de esta comunidad que no se rinde. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la notificación para no perderte nada. Soy Laura Salazar, nos vemos en la próxima transmisión.